tenemos que recorrer nosotros ahora el relato de lo que ocurrió en Francia después de la Revolución hasta la construcción y caída de Napoleón Bonaparte, el gran emperador francés, que prácticamente se hizo del dominio, llegó a controlar casi toda Europa. Una figura bastante polémica, durante muchos años considerado un héroe por los franceses, pero actualmente aún hay en Francia algunos debates en torno de la figura de Napoleón, porque si bien es cierto que le dio una grandeza muy grande a Francia, no lo es, fue a costa de muchísimas muertes. Miles y miles de muertes se producían en los campos de batalla, en los que fueron la primera gran guerra, las guerras napoleónicas. Porque las guerras que habían habido hasta ese momento eran guerras de muchas menos tropas, con mucha menos tecnología aplicada a la guerra, y las guerras napoleónicas fueron las primeras que producieron decenas de miles de bajas y que movilizaron cientos de miles de soldados en sus ejércitos. Recordemos qué había pasado con la Revolución Francesa. En 1794, 5 años después de estallar la Revolución, se produce una reacción, la reacción termidoriana. En el mes de Termidor, que es más o menos a mediados de año, un grupo, un movimiento, trata de dar marcha atrás con algunos cambios revolucionarios que eran demasiado exagerados, que eran demasiado violentos, que eran excesivos. Y se da una reacción. Esta reacción permitió, digamos, reconstruir, moderar Francia. Los pocos jacobinos que quedaban para ese momento son detenidos, son juzgados, son condenados y son decapitados con la guillotina, como le ocurrió al mismo Robespierre, el líder de los jacobinos. Se destruyen los símbolos jacobinos y toman el poder revolucionarios no tan extremistas, que instalan un régimen más moderado. Pueden volver los sacerdotes de nuevo a Francia, los sacerdotes que habían sido expulsados, se le devuelven a la iglesia un montón de iglesias que el Estado había confiscado, algunas no, digamos Notre Dame de París, por ejemplo, sigue en el Estado. Se le permite que vuelvan los nobles, los monárquicos que se habían tenido que escapar para huir de la muerte. Se cierra el club de los jacobinos y se hace una nueva constitución para Francia. Esta nueva constitución, llamada la Constitución del año 3, establece el voto, pero el voto restringido, no podían votar todos. Solamente votaban los que pagaban impuestos, que eran los burgueses. Los asalariados, los obreros, los artesanos no podían votar. Y el que iba a gobernar Francia iba a ser un directorio. Este directorio iba a estar integrado por 5 personas que iban a gobernar Francia, con un consejo de ancianos y una cámara de los 500 que le iban a acompañar en el gobierno. Esto, como volvieron los monárquicos, como volvieron los nobles, empezó a haber conflictos de nuevo entre los que querían un rey y los revolucionarios. Y mientras tanto se destacaba un joven militar, un oficial, llamado Napoleón, defendiendo en campañas militares a Francia de los ataques de los extranjeros. Porque como la revolución había asesinado a los reyes, que eran parientes de gran parte de las monarquías de Europa, y además los otros reyes de los otros reinos empezaron a temer que lo mismo ocurra en sus reinos, se aliaron los reinos extranjeros en contra de Francia. Y Napoleón a los rusos los derrotó en Zúrich, los rusos que iban para atacar Francia, en lo que hoy es Suiza, Zúrich. Y logró ocupar, gracias a eso, el norte de Italia, y desde el norte de Italia hizo una campaña a Egipto, y logró ocupar también Egipto. Y llegó hasta cerca de Austria, hasta el borde de Viena, y amenazó que iba a atacar Viena también en esta guerra que tenía con los austríacos, Francia, porque los austríacos, recuerden que eran familiares de la reina María Antonieta, que habían guillotinado. Entonces el emperador de Austria, para que Napoleón no invada Viena, le reconoció a Francia los territorios de Bélgica, de Holanda, de Suiza y del norte de Italia, de Lombardía. Y empezó a haber una admiración por Napoleón en Europa como un guerrero que combatía contra los reyes absolutos, porque el emperador de Austria, el zar de Rusia, los reyes de Prusia eran reyes absolutos. Entonces, como que Napoleón era un guerrero de la libertad de Francia en contra de los reyes absolutos.
Eh, Napoleón invade Egipto. Acá vemos un cuadro en donde lo ponen a Napoleón frente a la Esfinge en Giza, cerca del Cairo, en Egipto, eh, para tratar de, digamos, en la disputa que tenía Francia siempre con Inglaterra, para amenazar el comercio que tenía Inglaterra en Medio Oriente, para dificultar que Inglaterra pueda comerciar con Medio Oriente a través del mar Mediterráneo. Napoleón invade Egipto, con la idea de bloquearlo, que al final no lo logró bloquear porque la armada inglesa derrotó a la armada de Napoleón, a la flota. Eh, el almirante Nelson terminó destruyendo la flota francesa. El almirante Nelson era inglés. Napoleón llevó científicos para buscar tesoros egipcios y así se llevó muchos tesoros de Egipto a Europa, que hoy en día están en los museos europeos. Entre esos tesoros, la piedra Rosetta. Esta es la piedra que permitió traducir los jeroglíficos egipcios, porque no sabían cómo entender los jeroglíficos hasta que encontró esta piedra un soldado de Napoleón, en donde está el mismo texto en 3 idiomas. Y entonces, como uno de ellos está en jeroglífico y los otros idiomas los conocían los europeos, lo pudieron descifrar y así se pudo empezar a entender la escritura egipcia. Uno de los directores, el abad Sieyès, tenía temor de que vuelvan los monárquicos. Y entonces decidió hacer como un golpe de Estado, o sea, tomar el poder él, y cambió el gobierno, y en lugar de 5 miembros en un directorio, armó un consulado con 3 cónsules. Los que iban a gobernar Francia iban a ser 3 cónsules, y como uno de los cónsules se lo nombró a Napoleón, que se había destacado mucho por sus triunfos, y además porque para defender las ideas de la revolución llegó a disparar sus cañones contra los manifestantes, contra gente que pedía que vuelva la monarquía. Napoleón tenía grandes dotes de militar, un gran estratega, el mismo San Martín lo admiraba como estratega. Se considera a Napoleón como uno de los padres, uno de los inicios de lo que es la guerra moderna. Una guerra en donde, digamos, se dejan de lado algunos códigos con la intención de ser efectivos. Por ejemplo, Napoleón utilizaba como práctica la de atacar permanentemente, sin formar la tropa ni esperar al enemigo que se forme, incluso atacando de noche, que era visto como una traición, era visto como de no caballeros. Hasta ese momento las guerras eran, bueno, un ejército se formaba, esperaban el otro que se formaba, como si fuera un partido de fútbol. Hay que esperar, etcétera, y se da el inicio, ahora se da el inicio. Y Napoleón no. Napoleón atacaba de cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, sin esperar al enemigo, sin darle tiempo a formarse, a organizarse, nada, lo cual no era lo común hasta ese momento y sí pasó a ser lo común a partir de allí. Era mal visto en ese momento, era visto como, digamos que no, alguien que obra de manera desleal. Por otro lado también, Napoleón, para tener prestigio con su tropa, si bien no iba al frente, sí se colocaba su cuartel al alcance de las bombas enemigas. De modo tal de decir, bueno, yo también corro riesgo en la guerra. Porque muchos generales hasta ese momento se ponían muy lejos, se ponían arriba de una colina, en donde no podía llegar ni una bomba ni un disparo. Entonces, claro, los únicos que regaban la vida eran el resto de los oficiales y los soldados, y no los generales. En cambio, Napoleón no. Napoleón se ponía al alcance de las bombas. Esto porque él consideraba importantísimo tener un ejército muy leal, que le fuera leal hasta la muerte y muy motivado. Y para eso tenía que confiar y apostar en su general. Por otro lado también, Napoleón utilizaba mucho la artillería, o sea, las bombas, los cañonazos, para apoyar a la infantería, para debilitar al enemigo, que la infantería la tenga más fácil. Infantería son los que combaten a pie. Caballería son los que combatían a caballo o en vehículos. La palabra infantería viene porque en la antigüedad eran los soldados, la guardia que cuidaba a los hijos del rey, que como eran chicos, se llamaban infantes, y los que los cuidaban tenían que ir caminando y no a caballo, porque tenían que ir junto con los chicos. Entonces de ahí vino el nombre de infantería. Y además una cuestión muy importante en Napoleón, su estrategia era, para poder ganar las batallas tenemos que ser más que el enemigo, tenemos que tener superioridad numérica.
en la batalla. Entonces, si los enemigos son más, tenemos que tratar de dividirlos y enfrentarlos de apartes para siempre ser más en cada batalla y de esa manera podés ganar. Esa fue la gran estrategia que utilizó Napoleón en la mayoría de las batallas. Tratar de ir atacando a los distintos grupos de los enemigos antes de que se pudieran unir, para de esa manera tener superioridad numérica en cada batalla y salir triunfador. Además, utilizaba como estrategia el espionaje. Quería conocer el enemigo, saber cuántas tropas tenían, dónde estaban, si estaban cansados, cuántas armas tenían, si tenían cañones. Entonces, introducía espías en territorio enemigo para que le traigan información sobre él. Otra estrategia también que usaba era tratar de desgastarlo al enemigo atacando los flancos, o sea, los costados, y la retaguardia, la parte de atrás, que es generalmente donde guardaban la comida, las armas, etcétera, etcétera, y de esa manera desgastarlo. Y tener muy buena comunicación con todo su ejército. Piensen que estamos hablando de batallas en donde combatían cientos de miles de hombres. Eran como ciudades combatiendo una ciudad contra la otra, entonces era muy disperso, combatían unas en un lugar, otros a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, y Napoleón, para saber dónde mandar más tropa, dónde reforzar, dónde retroceder, dónde avanzar, tenía que estar comunicado con lo que pasaba en cada lugar. No había radio, por supuesto, no había celular, no había internet, entonces era todo en papel, entonces él tenía todo un equipo de mensajeros a los cuales enviaba a los distintos sectores de batalla y le traían el parte de batalla de cómo iba la batalla en ese momento, y de esa manera Napoleón podía ir organizando todo el ámbito de batalla como si fuera un tablero, digamos, de un juego de mesa, como un tablero de ajedrez, y dónde iba moviendo las piezas para ganar. Este prestigio que consiguió Napoleón con sus triunfos militares y su lealtad a la revolución hizo que empiece a ganar mucho apoyo popular. Así fue que en 1802, en la Constitución del año 10, se le declara cónsul vitalicio. Él ya era cónsul, pero los cónsules duraban un tiempo. Por esta Constitución, a él se lo nombra cónsul de por vida, o sea, iba a seguir siendo cónsul, iba a seguir gobernando Francia hasta morir. Y en 1804, 2 años después, en la Constitución del año 12, se lo declara emperador. Y así nace el imperio napoleónico, el imperio de Napoleón. Y con este cambio, ese apoyo que había tenido Napoleón en Europa lo pierde porque ya se lo compara con un tirano, como un rey más. Es el que venía a combatir a los reyes absolutos, ahora se transforma en un emperador. Y muchos ven en esto un fracaso de la Revolución Francesa, porque le hicieron la revolución para sacar al rey y terminaron dándole el poder a un emperador. Aquí vemos un cuadro en donde se lo ve a Napoleón coronando a su esposa como emperatriz, el que ya era emperador. Napoleón se había casado en 1791 con Josefina. Josefina era americana porque había nacido en una isla de Centroamérica, en las Antillas, que era una colonia francesa, y era viuda. Su esposo había sido un noble que lo habían guillotinado. Y tenía 2 hijos, ya Josefina, pero no pudo tener hijos con Napoleón. Y entonces Napoleón se divorció de Josefina porque no le daba hijos y Napoleón quería un heredero, él era el gran emperador y quería dejar una herencia. ¿Qué hizo Napoleón en el gobierno? Bueno, por un lado difundió las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Hizo una gran obra de administración tratando de organizar las funciones, las oficinas, para tener bien gobernado el imperio, y legislativa, sancionó, es decir, redactó, no él, sino una comisión que él organizó, el primer código civil del mundo. La primera ley donde en una ley estaba todo lo referido a los menores, al matrimonio, a los contratos, a la propiedad, a la herencia, todo en una única ley. Eso es el Código Civil. Fue el primero del mundo, el Código Civil francés. Y Napoleón quería que ese Código Civil rigiera en toda Europa, y por eso donde él iba conquistando, iba ocupando, imponía el Código Civil. Llegó a someter militarmente a gran parte de las naciones europeas. Y era un poco, podríamos decir, tenía un orgullo muy grande, al punto tal que la Mona Lisa, la Gioconda, el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, lo hizo trasladar del Louvre, del museo, a su propio dormitorio en el Palacio de las Tullerías.
dicen que su esposa estaba muy enojada con Napoleón porque tenía un cuadro de otra mujer en su dormitorio. Napoleón hace una lanza con España, con los españoles, para enfrentar a los ingleses. Esa flota franco-española, la primera flota francesa, la había perdido frente a los ingleses cuando se había establecido en Egipto. Entonces ahora arma una nueva flota, pero uniendo la flota de los dos países, de Francia y de España. La intención era someter a los ingleses, que no los podía terminar de someter. Y se enfrenta a los ingleses en la batalla de Trafalgar. Esta batalla es una batalla muy famosa, una gran batalla naval. 33 barcos de Napoleón con 27.000 marinos contra 27 barcos ingleses con 18.000 marinos, aunque los ingleses eran marinos mucho más experimentados. Vienen de una isla. Murieron 449 ingleses y murieron 3.240 españoles y franceses que fueron derrotados. El que triunfó en esta batalla fue el almirante Nelson, al mando de la flota británica, de la cual hay una historia en relación con el almirante Nelson. Él murió en el combate. Él conducía a la armada británica que ganó la batalla y murió. Y lo consideraban un héroe los marinos ingleses. Y ustedes saben que cuando muere un marino en el alta mar, la costumbre es arrojar el cadáver al mar, envuelto en una bandera, con honores, pero el resto de los marinos dijeron, no, este es un héroe, que lo derrotó a Napoleón en el mar, a la flota de Napoleón, porque en realidad Napoleón no combatía. Hay que hacer un homenaje, hay que llevarlo a Inglaterra. Entonces dijeron, pero ¿cómo lo llevamos a Inglaterra? El cadáver se va a pudrir, no había cámara frigorífica. Entonces resolvieron colocarlo en un barril de brandy. Los barcos llevaban barriles de brandy, barriles de alcohol, para que los soldados en algunas ocasiones hacerlo festejar a los marinos. Entonces lo colocaron en el barril de brandy, pero resulta que, bueno, en el camino hacia Inglaterra se les acababa la bebida a los marinos, y bueno, empezaron a tomarse también el brandy del barril, donde también estaba el cadáver del almirante Nelson. Y la cuestión es que cuando llegaron a Inglaterra, el cadáver ya estaba en estado de descomposición. Y cuando le reclamaron a los marinos del barco, pero ¿por qué está en estas condiciones el barco? El cadáver, le respondieron que no, lo que pasa es que se ve que el almirante Nelson tenía tanta sed que se tomó todo el brandy del barril, ¿no? Como una broma. Y a partir de allí en Inglaterra se hizo común la expresión cuando alguien tiene mucha sed, decir tiene más sed que el almirante, con esta alusión al almirante Nelson. Allí en esta imagen vemos dónde está ubicado, cerca de Gibraltar. Está ubicado Trafalgar, donde se produjo esta batalla, en donde la Armada Británica derrotó a la Armada Franco-Española. Y aquí vemos una de las plazas más importantes de Londres, la Trafalgar Square, que es la plaza de Trafalgar, que tiene un gran pilar, en donde arriba del pilar hay una estatua del almirante Nelson. Y en uno de los costaditos hay un barrilito para recordar esta escena. Bueno, la cuestión es que frente al avance de Napoleón, Inglaterra, Prusia, Rusia y Austria, a pesar de ser muy diferentes, Inglaterra y Prusia eran protestantes, Rusia era ortodoxa, Austria era católica romana, decidieron aliarse para combatir contra Napoleón. Austria, pero resulta que hubo un problema aquí, porque Rusia usaba otro calendario, no usaba el mismo calendario que Europa. Y entonces cuando llegaron al acuerdo de cuándo iban a reunir las tropas, hubo una descoordinación. Y los rusos llegaron tarde, porque usaban su propio calendario, llegaron unos días más tarde. Entonces los austríacos llegaron antes y Napoleón logra enfrentar a los austríacos solos y los derrota. Y después, cuando llegaron los rusos, ya los austríacos estaban derrotados y Napoleón los derrota también en la batalla de Austerlitz. Ahí ven la estrategia esta de Napoleón de tener mayoría numérica, de no enfrentarlos todos juntos, sino enfrentarlos de partes. En este caso, ayudó este tema de que usaban otro calendario y se descoordinaron los austríacos y los rusos. Los austríacos, como fueron derrotados, firmaron un tratado de paz por la cual se disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, no hubo más Sacro Imperio Romano Germánico, y Napoleón incorporó territorios en Nápoles,
es decir, al sur de Italia, en Holanda, en Alemania e Italia, donde puso a sus hermanos o a sus parientes como reyes. En 1806, para conmemorar, para recordar el triunfo de la batalla de Austerlitz, derrotando al ejército ruso con algunas tropas austríacas, a las cuales había también derrotado antes, se construyó el famoso Arco del Triunfo en París, que al día de hoy es uno de los monumentos de París más importantes. Los arcos eran monumentos que se construían desde el Imperio Romano para recordar batallas, porque la idea era que cuando el ejército volviera, el ejército que había ganado, pasara por el arco, por el medio del arco, como una manera de homenajearlo por el gran triunfo que había tenido. Con estos triunfos militares de Napoleón, pero la derrota en Trafalgar, sí hubo una división de poder en Europa. Napoleón se hizo dueño del continente. Inglaterra, dueño de los mares. Napoleón no tenía más flota poderosa, Inglaterra sí, pero Napoleón controlaba casi todos los territorios, porque había logrado firmar el acuerdo de paz con el Imperio Austríaco, había incorporado Holanda, el norte de Italia, a los rusos los tenía detenidos después de haberlos derrotado en Austerlitz. Entonces, Napoleón dice, bueno, ahora lo que tengo que hacer es someterla a Inglaterra, que Inglaterra también me obedezca. Entonces, para perjudicarla a Inglaterra, como no tenía flota Napoleón para atacar a Inglaterra, ordena un bloqueo continental de los puertos. Esto quería decir que le ordena a todos los puertos europeos que no pueden recibir barcos ingleses ni pueden mandar barcos a Inglaterra, de manera de perjudicar a Inglaterra económicamente. Pero Portugal, que había sido siempre un aliado de Inglaterra, gracias a esa alianza que Portugal, siendo tan chiquito, consiguió, digamos, evitar una invasión española por la alianza que tenía con Inglaterra, Portugal desobedece y abre su puerto a los barcos ingleses. Entonces, Napoleón le pide permiso al rey de España e ingresa en España con su ejército para invadir Lisboa. Y allí es cuando en 1807 la corte portuguesa, el rey de Portugal, se traslada a América, a Río de Janeiro. Y como respuesta a este bloqueo continental a Inglaterra, Inglaterra impone un bloqueo naval contra buques ingleses, o sea, ordena hundir todos los buques franceses, que pudieran estar así. Napoleón aprovecha que tiene su tropa en España y ocupa España. Y al rey de España lo lleva, junto con su hijo, a la ciudad de Bayona, que es una ciudad que está en la frontera entre Francia y España. Y allí los fuerza, los presiona para que renuncien a la corona, abdican, renuncian a la corona española y le dejan la corona a Napoleón. Y Napoleón decide, en lugar de convertirse él en rey de España, ponerlo como rey de España a su hermano José Bonaparte. Y así hubo un interregno, un periodo en donde José Bonaparte fue el rey de España, José I de España. Esto produjo algunos alzamientos en España, etcétera, etcétera, y está detrás de todos los movimientos de independencia en América. Aquí nosotros en este mapa podemos ubicar dónde estaba la batalla de Trafalgar y dónde estaba Bayona. En Francia, pero cerca de España. Aquí trasladó Napoleón al rey de España y a su padre, o al rey y su hijo, porque se pasaron la corona del hijo al rey, y Napoleón los presionó para que le dejen la corona a Napoleón, y Napoleón nombró a su hermano. Bueno, la cuestión es que los prusianos, Napoleón continúa el avance, enfrenta a los prusianos, los derrota y ocupa Berlín Napoleón. Invade los terrenos del Papa en Italia y lo tomó prisionero al Papa, que lo excomulgó a Napoleón porque Napoleón quería nombrar a los obispos en sus territorios. Y así, en 1811, podemos ver la extensión del imperio de Napoleón. Lo que está en azul era el imperio de Napoleón, lo que está en azul un poco más claro eran reinos vasallos u ocupados por Napoleón, es decir, que formaban de alguna manera, estaban aliados al imperio, y lo que está en verde, que es el imperio austríaco, y el reino de Noruega y Dinamarca, eran aliados de Napoleón. O
Entonces vemos prácticamente tiene control de toda Europa, hasta Lisboa, la capital de Portugal. Le faltaba Rusia principalmente, ¿no? Y por supuesto Inglaterra, pero sobre Inglaterra no podía porque no tenía flota, porque la derrotaron en Trafalgar. Aquí vemos una imagen, un cuadro de Napoleón en Berlín. Ese edificio de atrás es un edificio muy famoso, la Puerta de Brandenburgo, y arriba hay una escultura de un carro tirado por 4 caballos que Napoleón se lo robó y se lo llevó a París. Napoleón se llevaba como souvenirs, podríamos decir, cuando conquistaba algún lugar. Se lo llevó al Museo del Louvre, después más tarde se lo devolvieron a Alemania. Y bueno, ahora Napoleón quería, quería entrar dentro de quería incorporar sangre real a su familia. Entonces, acordó con el emperador Francisco I de Austria que le entregó a su hija María Luisa como esposa. Y tuvo un nuevo matrimonio de Napoleón, pero ahora con una princesa, digamos, emperatriz de Francia, que le dio un hijo. No pasó como con Josefina, le dio un hijo que Napoleón pensaba que iba a ser Napoleón II, el segundo emperador Napoleón de Francia. La cuestión es que ahora Napoleón decide avanzar sobre Rusia. Entonces, la Grande Armée, así se llamaba su ejército, armada no de barcos, era la manera en la que Francia le llamaban al ejército, decide invadir Rusia. Napoleón se enferma, se afiebra, y entonces no se puede poner al frente de las tropas, se ponen otros generales, y el zar Alejandro I de Rusia convoca la guerra patriótica en defensa de Rusia. La guerra patriótica. En Moscú hay un gran museo dedicado a esta guerra, la guerra patriótica. El ejército ruso utiliza una estrategia, viendo que las tropas francesas eran mayores, utiliza la estrategia de tierra arrasada. Estrategia de tierra arrasada quiere decir retirarse y destruir todo, cosa de que el ejército de Napoleón no consiguiera agua porque los pozos estaban envenenados, no consiguieran comida porque el ganado o lo retiraron o estaba muerto y los campos estaban incendiados, y no consiguiera tampoco dónde guarecerse, viviendas, porque las viviendas eran destruidas. Entonces los mismos rusos, el ejército ruso iba destruyendo a medida que se iba retirando hacia Moscú para no dejarle lugar que pueda aprovechar el ejército francés. Esto fue criticado por el pueblo ruso, lógicamente, porque veía que estaban destruyendo su propio terreno, y el comandante en jefe, digamos, del ejército ruso, es destituido y es sustituido por otro. En la batalla de Borodino se enfrentan 125.000 soldados franceses contra 130.000 rusos. Fue una batalla terrible, sangrienta. 80.000 murieron ese día. Se calcula que morían aproximadamente 8.000 por hora. Al llegar la noche, los rusos se retiraron al norte para cuidar la ciudad de San Petersburgo, que era la capital de los zares, era la capital de Rusia, y tenían miedo que Napoleón vaya por así, y le dejaron libre a Napoleón el camino hacia Moscú. En este mapita nosotros podemos ver cómo las tropas que están en azul avanzan sobre Rusia, y cómo el ejército ruso trata de defender. Primero se va replegando y va destruyendo con la estrategia de tierra arrasada todo en el avance de Napoleón hacia Moscú, con distintos enfrentamientos, y finalmente en la batalla de Borodino los franceses triunfan, y los rusos se van al norte para defender que no puedan acercarse a San Petersburgo, que era la capital del Imperio ruso. Y los franceses logran ingresar a Moscú. Napoleón se instala en Moscú. Le cae muy mal a la población rusa que Napoleón usaba las iglesias, que eran muy hermosas, las iglesias de Moscú, como establos para los caballos, como oficinas militares, lugares sagrados. Y los rusos, el pueblo ruso, utiliza una estrategia para echarlos a los franceses, que es incendiar Moscú. El fuego llegó hasta el Kremlin, donde Napoleón tenía su oficina en una de las catedrales,
y Napoleón tiene que abandonar Moscú porque se está prendiendo fuego la ciudad. Y con esta estrategia lo logran a expulsar a Napoleón de Moscú. Y lo ataca estando fuera de la ciudad, teniendo que establecerse fuera de la ciudad, sufre un durísimo invierno, uno de los inviernos más crudos del siglo. Este invierno de 1813 lo lleva a debilitar el ejército de Napoleón, en donde sus tropas no estaban acostumbradas a un frío tan extremo, ni tenían lugares como para guarecerse como si los cosacos rusos.